Amables oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Batalla por la Pureza Sexual, una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Batalla por la Pureza Sexual es un programa que emitimos bajo el auspicio de la Iglesia Bautista Reformada El Redentor desde Bogotá. Transmitimos este programa como un medio de gracia para ayudar a aquellas personas que batallan contra los pecados de inmoralidad sexual, a vencer todos estos pecados y este mal que tanto agobia al mundo y también a la Iglesia de Cristo. Este programa lo emitimos en unión con nuestros hermanos de Costa Rica de la Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, Pastor Alexander León, Pastor Adrián Pasarelli y nuestro amigo y pastor Ronnie Fallas. Bienvenidos una vez más a esta emisión. Damos un saludo, un abrazo a cada uno de nuestros oyentes que nos visitan hoy, que están hoy en el chat, para tratar un tema también muy especial, como siempre tratamos en Batalla por la Pureza Sexual. Recuerden, queridos hermanos y oyentes, que en el transcurso del programa pueden formular sus inquietudes, sus observaciones, sus comentarios a través del chat y con mucho gusto vamos a responder de acuerdo con los principios bíblicos para poder avanzar en nuestro programa. Hoy vamos a tratar un tema muy especial. Hablaremos hoy acerca del cuidado que debemos tener con nuestros niños. Este es un tema bien interesante, bien importante, y para eso, como cada 15 días que emitimos en vivo, hemos invitado hoy a nuestro amigo, nuestro hermano, el pastor Ronnie Fallas, que hoy está con nosotros también en este programa para que nos ilustre acerca de este tema. Entonces quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Ronnie Fallas. Bienvenido, hermano, muy buenas noches, ¿cómo está? Muy buenas noches, Franklin. Muy bien, gracias al Señor. Muy agradecido por la invitación y esperando de verdad que el Señor nos permita abrir las Escrituras y nosotros poder tener esa comprensión adecuada de esa responsabilidad ante Dios que tenemos como padres para con los hijos que el Señor nos da. De verdad que es un privilegio, hermano Ronnie, poderlo tener en este programa. Sabemos la cercanía que usted tiene con Colombia. Ya lo vimos por acá en Bogotá, inclusive estuvo por acá en la iglesia El Redentor visitándonos, así que nos conocemos, hemos estrechado manos y bueno, estamos orando para que el Señor prospere la obra de Él en nuestras iglesias, tanto en Costa Rica como en Colombia. Pero quisiera, hermano Ronnie, que igual para los oyentes, aquellas personas que no saben quién es el pastor Ronnie Fallas, por favor nos presentemos. Pastor Ronnie, recuerden, es pastor de la Iglesia Bautista Reformada Los Lagos en Costa Rica, ya casi cumple 5 años en el ministerio, ¿no, Pastor Ronnie? Así es, por la gracia del Señor, fui ordenado en noviembre del 2011. Sí. Del 2011. ¿Qué profesión tiene, Pastor Ronnie? ¿Es casado? ¿Tiene hijos? Algo así para que la... Sí, sí, claro. Sí, también casado. Ahora estoy pronto a cumplir los 3 años de casado, ahora en septiembre, en este próximo mes. Este, mm, Estoy casado con una hermana que conocí en República Dominicana. Mi esposa vive en Mateo, que también colabora en el ministerio de Liberando a los Cautivos. Y también desde enero de este año, el Señor nos ha concedido el ser padres. Tengo un varón llamado Juan Daniel y bueno, entonces también ya con más de 7 meses, ya también dirigiéndose a los 8 meses de edad. Entonces también gracias al Señor por eso. Bueno, Y me hermano. dedico, sí, Ujú, disculpe, sí, sí. ya en el área de vocación, en el área secular, que algunos llamarían, pues
Me desempeño en el área de ingeniería en sistemas como, como programador y arquitecto de software. Sí. Programador y arquitecto de software. Muy bien, hermano, muchísimas gracias por esta introducción, por darse a conocer. Hemos entonces hablado de nuestro tema de hoy, cuidando a nuestros niños. Ese es un tema bien importante, hermano Ronnie. Como quiera que precisamente en nuestro ministerio, en el ministerio que llevamos a cabo para ayudar a hombres y mujeres que luchan y batallan contra los pecados de inmoralidad sexual, liberando a los cautivos, nos encontramos con una situación particular y es que muchos de ellos, muchas de estas personas que hoy están siendo presa del pecado, iniciaron con este vicio desde la niñez. Y esto es bien importante. Cuando hablamos del cuidado de nuestros niños, entonces debemos entender que el foco de nuestra posición en este asunto debe ser preventiva, dado que si hoy no cuidamos a nuestros niños de toda la filosofía mundana en esta área y no somos lo suficientemente responsables para tratar los temas inherentes a la sexualidad de manera adecuada, entonces podremos lamentarnos el día de mañana al ver cómo lo que deberían ser matrimonios o vidas de solteros para la gloria de Dios se convierten en una verdadera vergüenza y dolor. Eso es lo que vemos, esa es la radiografía de lo que hoy vemos con las personas que han sucumbido a los pecados de inmoralidad sexual. Y precisamente para introducirnos en el tema, hermano Ronnie, quiero leer eh, el pasaje de la Biblia en Mateo 18:6, donde dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Esto es un, un llamado de atención que el Señor nos hace aquí. Es muy claro, muy específico y debe ser algo que nos debe alentar a todos, los que somos padres, los que somos adultos, sobre este tema, ¿sí? ¿Qué podemos decir acerca de esta situación, hermano Ronnie? Particularmente lo que el Señor nos muestra aquí sobre nuestra responsabilidad ante Él con el cuidado de nuestros niños. Sí, claro. Gracias, Franklin. Bueno, ciertamente este pasaje, como otros, hay algunos que manifiestan de manera muy clara, como también cuando el Señor dijo que dejara que los niños fueran a Él, que el Señor Jesús se preocupó por aquellas eh, poblaciones que solían ser, ¿verdad?, menospreciadas o ignoradas en la sociedad de esos días. Y ciertamente nosotros creemos que el Señor en su gracia tiene el poder para salvar desde una edad muy tierna, como también diría el que fuera un pastor muy conocido del siglo XIX, Charles o Carlos Spurgeon. Nunca es muy temprano para instruir a nuestros niños en cuanto al Evangelio y la verdad de Dios revelada en las Escrituras. También ciertamente otros pasajes cuando el Señor nos habla. También la intención es darnos a entender de recibir el Evangelio con la sencillez de un niño, ¿verdad? Em, lo cual también apunta a ese mensaje del Evangelio que es para ese corazón sencillo y humilde que ha reconocido su condición delante del Señor. Pero como bien indicas, hay una gran responsabilidad de nosotros. También entendemos por la palabra del Señor que los hijos son herencia del Señor, como también leemos en las Escrituras. Entonces, eso es lo que debemos tener como punto de partida. Los hijos, si el Señor nos concede ser padres, son de Él. Ciertamente somos, por decirlo así, ese medio por el cual el Señor trae vida a la tierra y somos sus padres, pero antes que nada, esos hijos son herencia del Señor, son de Él. Y por eso es la responsabilidad que tenemos, una responsabilidad ante el Señor que los ha concedido. Y esa responsabilidad entonces va desde esas necesidades más básicas, las físicas, ¿verdad? Velar
por, por el alimento, por un techo, por el vestido de ellos y por supuesto una responsabilidad espiritual en la cual nosotros debemos enseñarles acerca del Dios que hizo los cielos y la tierra, acerca de la condición de pecado eh, en la cual ellos mismos han nacido porque nacemos pecadores y de la redención que el Señor ha provisto en su Hijo Jesucristo. Entonces, podemos resumir esa responsabilidad que tenemos como padres en esas dos áreas. Pero como bien indicaste al inicio, hay muchos que cuando se inscriben al curso indican que desde muy temprano se vieron envueltos en, en inmoralidad sexual. Algunos incluso hasta tristemente, hasta habiendo sido abusados por personas cercanas a ellos. Eh, y por supuesto es algo que también merece atención y que no podemos pasar por alto y que señala precisamente a una debilidad que hubo, a padres que bajaron la guardia, que se confiaron, que pensaron que eso no podía pasar, que no hablaron en su debido momento y según cada etapa según la edad de su hijo, para, para hacerles ver que cómo tenían ellos que cuidarlos, cómo tratar adecuadamente con ellos los temas, este, empezando por lo más básico, enseñándoles acerca de su sexualidad, que si nacieron niños o niñas, y lo que el Señor manda, ¿verdad?, en las Escrituras respecto a la conducta que debe ser varonil o a la conducta que debe ser femenina. Sí, eso es bien, bien interesante lo que está diciendo el hermano Ronnie. En el marco de nuestra responsabilidad ante Dios con nuestros niños, es importante lo que dice acerca de que los niños son herencia del Señor. Muchas veces las personas tienen como prioridad más que todo criar a los hijos que sean buenos profesionales, que sean muy obedientes moralmente, y no está mal que sean buenos profesionales y que moralmente se comporten bien, pero casi, casi que su tendencia es a que tengan un comportamiento social bien y se olvidan que el niño tiene una condición por la herencia del pecado original de caída y que por lo tanto es menester, es prioridad de nosotros como adultos, como padres, conducir a nuestros hijos al temor de Dios. Y esto incluye todos los principios básicos del Evangelio para que ellos puedan llevar una vida piadosa. Y esto pues incluye obviamente toda la instrucción relevante sobre lo que ven, sobre lo que observan, sobre el comportamiento, sobre lo que son como hijos, como criaturas del Señor, niño, niña, lo que sea. Sí, pero debemos ir más allá de eso y es al corazón mismo de nuestros niños y que ellos conozcan el Evangelio, ¿verdad, hermano Ronin? No, así es. Y como bien indicas, o sea, esa preocupación de los padres por esa formación académica para que ellos lleguen a tener algún puesto en algún área particular o procurando, ¿verdad? Ese desempeño luego como personas de bien en la sociedad, ciertamente es como dices, ¿no? Hay que ir al corazón, porque como padres, primeramente nosotros somos los que debemos tener claras las prioridades y recordar las palabras del Señor cuando dijo que de nada vale ganar el mundo y perder el alma. Y por tanto, poco bien haríamos. No sería amar a nuestros hijos el según nosotros entender que le estamos dando todas las cosas, pero realmente no les estamos enseñando el Evangelio. Entonces, que de poco vale que ellos en efecto lleguen a formarse como profesionales en un área, pero aparte de Cristo. Em, y esto empieza, yo creo que por uno de los errores más comunes, y es el pensar de que como padres cumplimos con el simple hecho de llevarlos a la iglesia, como se dice popularmente, que cada domingo estén ahí y pensar que eso ya es cumplir ante Dios nuestra responsabilidad, de que la iglesia es la que está enseñando. Entonces te lo puedo decir por experiencia propia, habiendo tenido un padre que, bueno, hasta el día de hoy, pues no profesa la fe cristiana, pero puedo recordar cómo él solía recordar el hecho de que a nosotros se nos llevaba a la iglesia y que era la iglesia la que nos enseñaba y ciertamente la iglesia
ayuda a los padres en esta labor, usualmente en la forma de una escuela dominical dirigida a los más pequeños y luego formando parte también del culto con los demás, escuchando la palabra de Dios predicada. Pero hay una responsabilidad primaria que se da eh, cada día en el hogar, que no se puede pensar que se limita al simple hecho de que estoy llevando a mi hijo a la iglesia. Ujú. ¿Y qué le podemos decir, hermano Ronnie, a estos padres que, porque uno dice, bueno, el niño tiene 5 años, el niño tiene 6 años y bueno, y básicamente uno guía al niño y él se somete a uno para uno llevarlo a la iglesia para conducirlo en las cosas de Dios. Pero también habrán oyentes, personas que están escuchando este programa que dirán, pero yo tengo un chico de 12 años, de 13 años que está en la adolescencia, está todavía bajo mi responsabilidad, pero él es renuente a las cosas de Dios, él no quiere. ¿Cómo puede uno tratar estos temas frente a la edad de los niños? Aunque ellos digan pues que son grandes, pero siguen siendo niños, de seguir manejando este punto dentro de nuestra responsabilidad ante Dios de conducirlos al Evangelio, hermano. Bueno, Deuteronomio 4:9, por ejemplo, nos dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Incluso llevándolo hasta los nietos. O un pasaje más conocido, ¿verdad? Como el Deuteronomio capítulo 6, nos recuerda a nosotros que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y continúa, ¿verdad? El pasaje. El punto es que esto no tiene edad, aunque ciertamente dependiendo, ¿verdad?, del contexto, de si como padres algunos llegaron a conocer al Señor ya con sus hijos con una edad más avanzada. Ciertamente hay años que esos años, ¿verdad?, primeros en los cuales el corazón del niño y la enseñanza podía trabajarse desde más pequeño, pero hay que confiar en el Señor y entender, esta es mi responsabilidad. Y aunque ciertamente habrá esas dificultades por una rebeldía, por un niño que quizás pueda observar, bueno, ¿qué le pasó a mis padres? Antes ellos me permitían ciertas cosas, no se preocupaban por esto, no me decían nada acerca de un Dios o de leer la Biblia, de orar, y ahora lo están haciendo. Pero precisamente ese es el testimonio que ellos deben de tener, de que la fe que sus padres profesan realmente corresponde con la vida que ellos llevan en el hogar. Y entonces, volviendo a ese punto que te decía, eso va a tener luego implicaciones, porque si como padres que reconocemos que el mundo está ahí, ofreciendo con gran facilidad el acceso al pecado, entonces yo voy a tener cuidado con muchas cosas. Yo no me voy a regir con el estándar del mundo, por ejemplo, con respecto a qué es apropiado para los niños. Y esto va también desde los programas para los más pequeños. Yo tengo que estar bien atento de qué es lo que mis hijos van a observar por el teléfono, por la computadora, por la televisión. Ujú. Ese tema también es bien importante porque precisamente ahí nos vamos acercando a una segunda parte que quiero que tratemos, hermano Ronnie, sobre las acciones preventivas que como padre debemos tener con nuestros hijos, porque a veces los padres, los adultos, podemos ser descuidados en la manera de conducirnos en casa, sobre nuestra responsabilidad, sobre los cuidados que debemos tener con las cosas a los que están expuestos nuestros hijos. Las acciones preventivas, el descuido que muchas veces los adultos, los padres, pueden tener sobre el cuidado de sus hijos en cuanto a la exposición de cosas que no deben exponerse, en cuanto a la manera de estar en casa quizá, las personas con que se dejan a los niños y llama la atención unas estadísticas que hay en nuestro país por lo menos, que debe ser el reflejo de lo que pasa en Latinoamérica con este tema. Son cifras que uno se eriza al ver el tema de los abusos sexuales. Digamos que estos temas deben verse muy claramente porque el descuido que tenemos en la casa
pueden provocar muchas veces este tipo de cosas. Según un informe realizado a partir de datos del Instituto Nacional de Medicina Legal, dice que aproximadamente cada día en el país, 39 niños o niñas son víctimas de abuso sexual, siendo el principal escenario del delito el hogar de la víctima, con un 40% de los casos. En otro lado, el documento sostiene que los principales o las principales víctimas de este flagelo son las niñas, con el 83% de los casos. Niñas entre 10 y 14 años, básicamente. Esto es un panorama cruel, un panorama muy duro acerca de la realidad que se vive en los hogares. Pero digamos que esto es una situación cruda, real, pero ¿qué hay de esa situación de con quién dejamos a nuestros niños, el cuidado de ellos y qué es lo que los niños ven y qué es lo que nosotros debemos cuidar que vean para el bien de su alma y de su corazón, hermano Ronnie? Sí, gracias, Franklin. Bueno, ciertamente entonces, ese es uno de los primeros puntos, ¿verdad? Que con los cuales yo quería iniciar y era ese cuidado con los familiares. Ya luego ahondaremos en el aspecto acerca de lo que ellos puedan estar observando en programas y- y revistas y cosas como esas. Ciertamente, las cifras que compartes muestran esa realidad de la gravedad del pecado humano en el corazón y que precisamente es donde inicia esa responsabilidad de, de los padres, que es estar alertas. Pero, ¿qué es lo que sucede con esas cifras que sean y que sean personas tan cercanas a ellos? Bueno, que se baja la guardia. Hay cosas que quizás hasta algunos que puedan estar escuchando el programa hayan visto como normales en la época, precisamente porque quizás nuestros padres no estaban apercibidos de las situaciones, dejando, qué sé yo, que, que, que los niños, los hijos, ¿verdad?, se bañaran con sus primos y las hijas con las primitas, o dejando que jugaran a solas con otros niños de diferentes edades, con poca o nula supervisión de adultos. El hecho de dejárselo a cualquier familiar que con más un deseo quizás los padres de tener un tiempo para salir a solas y demás, pues buscar a cualquier persona para que cuide a los niños o también dejar que los niños pasaran la noche en otra casa. Algo que, de nuevo, como te puedo decir, quizás muchos de nosotros, el Señor nos guardó de muchas cosas y llegamos a pasar días fuera de casa en otros hogares sin mayores consecuencias. Pero eso es más algo por lo cual debemos estar agradecidos, pero que como padres nosotros no podemos sencillamente actuar sin realmente sopesar las consecuencias y que es preferible, ¿verdad? Aunque, aunque otros puedan estar haciendo esas cosas de dejar a sus niños con cualquiera, de dejarlos que se vayan varios días fuera de casa, a luego lamentar consecuencias mayores. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos reconocer, que no puedo sencillamente confiar porque es un familiar, porque es un cercano que va a cuidar bien de nuestros hijos y que nada va a pasar. Eso no es así. Debemos ser sumamente cuidadosos y de nuevo entender, son nuestra responsabilidad. El Señor nos lo dio, nos dio los hijos a nosotros. Nosotros somos los responsables delante de Él. Y por más buenas intenciones que pueda tener un tío, una tía, un abuelo, una abuela, salvo que yo pueda tener esa certeza de un testimonio comprobado de fe, de, de- de- de conocer a la persona y de que yo pueda de verdad decir delante del Señor de que lo que estoy haciendo es en una limpia conciencia al dejar a mi hijo con alguien más, es algo de lo cual no podemos sencillamente eh, realizar sin la debida consideración. Sí, y se ven muchos casos, ¿no? Si inclusive
em, casos familiares cercanos, pero también a veces se ve eh, en muchas iglesias donde no tienen un lineamiento doctrinal serio, que los hijos son dejados con cualquiera y ni siquiera se reconoce si estas personas que han tenido en su pasado en esta área, en lucha de inmoralidad y lo demás, y se han escuchado casos de agresión sexual de personas llamadas siervos o siervas, que finalmente terminan cometiendo actos de barbarie con los niños. Y entonces ese es otro tema también de llamado de atención para, para pastores y para líderes de las iglesias, que deben tener mucho cuidado en este sentido. Acerca de esto de las acciones preventivas, hermano Ronnie, es importante considerar que hoy en día, con todos los avances de tecnología, los niños, los adolescentes, los jovencitos, pues son presa fácil de esto. La televisión, por ejemplo, con todo el tema del consumismo. Hoy en día un comercial de televisión casi que sí o sí debe tener escenas sensuales, y estas cosas las ven nuestros niños. Si nosotros no estamos cuidando lo que ellos ven, pues obviamente esas imágenes se van a quedar en la mente de ellos y posteriormente pueden repercutir en situaciones que los puede llevar a la esclavitud de la inmoralidad. Lo mismo las redes sociales. Tenemos que mirar, estar observando nuestros niños, particularmente con quién están chateando. Hoy en día uno ve que a un niño se le regala un celular. Sí, es más fácil regalarle un celular. Es como, yo no sé si en las proporciones un adulto, un padre, le pudiera regalar un revólver cargado a un niño para que jugara con él. Yo creo que no lo haría. Sin embargo, cuando a un niño, a un pequeño, se le entrega un celular en la mano con red, con internet, pues prácticamente está haciendo lo mismo, ¿sí? Está forjando una muerte segura espiritual en esa personita, que al final, más de lo que está al final, lo va a conducir a la esclavitud de la inmoralidad. Y con esto de las redes sociales hay que tener mucho, pero mucho cuidado, porque muchas de las personas que llegan hoy al curso Liberando a los Cautivos comentan que empezaron, muchos de ellos, viendo pornografía a través de la internet, a través del chat con amigos, bueno, etcétera, etcétera. Y con relación al abuso, también nos encontramos con casos de personas que testifican de cómo fue que ellos pudieron salir avante después de estar en el curso Liberando a los Cautivos, pero que inicialmente los primeros inicios de abuso sexual fueron los que repercutieron para que ellos después estuvieran en esta esclavitud. Voy a leer, hermano Ronnie y amables oyentes, un testimonio de una estudiante que estuvo matriculada en uno de estos cursos para salir de la inmoralidad sexual. Dice: desde los 5 años sufrí abuso por parte de familiares, y desde entonces viví una vida de excesos sexuales, y por deseo del placer llegué a cometer cosas que jamás me hubiese imaginado hacer. Aún ya teniendo muchos años de ser cristiana, de servir en un ministerio por varios años, obviamente me sentía muy mal. La vergüenza, la culpa y la condenación no me dejaban. En el mismo ministerio escuché hablar del curso, este otro curso, Libres en Cristo, y me decidí a hacer el curso de 60 días, porque ya no podía más con mi vida así, porque había intentado de muchas formas dejarlo y había prometido una y mil veces a Dios no fallar, pero no podía, seguía fallando y cada vez caía más profundo. Dios ha hecho cambios en mi vida, dice esta estudiante, había hecho cambio en mi vida, y hoy tengo la certeza de su ayuda y gracia. En Él encontré perdón, restauración y aceptación. Ese es el cuadro de lo que viven, como esta estudiante, muchas otras personas. ¿Qué opina, hermano? Sí, vamos entonces a ir punto por punto de los que has mencionado. Brevemente, ¿verdad? Respecto, por ejemplo, a la televisión. ¿Qué sucede? De nuevo, como padres
Si bajamos la guardia, nosotros no podemos confiarnos de los supuestos controles por edades que el Estado y otros entes reguladores asignan a los programas, ¿verdad? Muchos recordarán, ¿verdad? Ese pequeño anuncio que se daba antes de ciertos programas diciendo que si es apto para todo público, que si era para de 14, 12 años, o mayores de 18, que este programa requiere supervisión de adultos y nosotros pensar de que esos estándares del mundo van a ser adecuados. O sea, ya lo que el mundo va a llamar, ¿verdad? Que requiere supervisión de adultos o mayores de 18, son cosas que a nosotros nos espantarían. Y mucho de lo que ya es considerado apto para todo público, ciertamente ni no lo es. Pero de nuevo, no podemos confiarnos con ello. Aún hasta en los mismos programas de niños, como mencionaba anteriormente. Puede ser que el programa en efecto pueda ser un programa apropiado según la edad de nuestros hijos, pero están los comerciales. Y las televisoras pasarán comerciales que ciertamente se apartan de todo lo que pueda ser apropiado para un niño de cierta edad, o de hecho ni apropiado para nadie, ni aun para uno mismo verlo, por la misma incitación a la sensualidad, a, a la promoción de la mujer como objeto sexual, del hombre promiscuo, etcétera. Y todo eso puede estar ahí presente. De nuevo, si no somos vigilantes, sin darnos cuenta, nuestros hijos se estarán exponiendo a la inmoralidad desde una edad muy tierna y sin la debida supervisión, sin el debido trato, sin la debida comprensión de irles enseñando a ellos que a la luz del Evangelio uno es llamado a una renovación de nuestro entendimiento, a aprobar lo mejor, ellos estarán viendo esas cosas como normales. También respecto a los teléfonos, a las tablets, a las computadoras, como bien decías, el acceso que hay ahora a mucho contenido a través del Internet es algo que muchos de nosotros no nos hubiéramos imaginado hace unos 10 o 15 años atrás, donde por llamarlo así, ese esfuerzo que alguien tenía que realizar para conseguir ese material, pues ni se compara ahora a sencillamente tener un dispositivo que tenga internet y ya eso basta para tener acceso a ese tipo de contenidos. Y el asunto no es solamente el resguardar de que a qué edad le damos a nuestros hijos un teléfono, a qué edad ellos pueden tener una tablet o usar una computadora, es el hecho mismo de la interacción que ellos tengan con otros niños. Porque nosotros podemos ser cuidadosos de que en casa ellos no tengan el acceso o de que tengan los debidos filtros y demás en los dispositivos que vayan a utilizar. Es el hecho de que ellos interactuarán con otros niños también. Y estos niños podrán tener también dispositivos. Es decir, puede ser que algún padre pueda decir que su hijo no va a tener un teléfono hasta después de cierta edad, pero no todos los padres pensarán de la misma manera y uno verá entonces niños también de 5 o 6 años que ya andarán con, con ese tipo de dispositivos y vendrán a decirle al hijo de uno, mira esto que está acá. ¿Cómo le enseñamos a ellos a responder a una situación como esa? Tenemos que enseñarles que a menos que tu papá esté cerca, a menos que mamá esté cerca y alguien te quiera mostrar algo, está bien. ¿Quieres enseñarme algo? Bueno, que primero lo vea mi padre. O si no está mi papá, yo no voy a verlo. Son ese tipo de reglas y principios que ellos requieren para resguardarse, porque no todo el tiempo nosotros vamos a estar ahí a la par de ellos, resguardando todo lo que están viendo. Así es, hermano Ronnie. Y, y la importancia en la formación de nuestros niños. Y con esto que usted está diciendo, prácticamente hacemos un abrebocas para el tercer segmento de este programa, y es cómo los padres, los adultos, porque no solamente esto es un tema de papá y mamá, ¿no? Aquí están involucrados también los hermanos mayores, los tíos, las tías, los abuelos, que tienen también la responsabilidad ante Dios, que son cristianos, de guardar el corazón y lo que ven sus familiares, sus niños, los niños. Entonces, es bien importante hablar acerca de la formación espiritual. La formación espiritual, cómo podemos nosotros dar herramientas bíblicas
para que los adultos que nos escuchan tengan claridad acerca de cómo pueden formar a sus pequeños de manera espiritual para prevenir este fenómeno de la inmoralidad sexual. Pero los invito nuevamente a que vamos a una pausa musical y enseguida volvemos. Estamos con el hermano Ronnie Fallas desde Costa Rica, Iglesia Bautista Reformada de los Lagos, aquí en Batalla por la Pureza Sexual. Una puerta de esperanza para vivir la libertad en Cristo. Sienta a mi lado, un abrazo me da. Él me dice papi, le contesto que es. Con su almohadita se recuesta a mí y me dice papi, yo quiero ser como tú. Lo acuesto en su cama y un beso le doy. Apagando las luces hago una oración, que cuando él crezca él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser como tú, porque él quiere ser como yo.